Bienvenidos a la charla. Soy Berenice Zamora y a partir de este momento comenzamos. Este programa es patrocinado por Travel Visa Travel. Tu amigo Mario Banucci en Tampico. Un gran saludo a todos mis amigos de Tampico. Los invito este próximo 20 de marzo a mi conferencia Piensa Positivo y Genera Riqueza en el Teatro Metropolitano de Tampico a las 8 de la noche. Ven y celebra además el equinoccio de primavera con nosotros y conoce lo que le depara a tu signo zodiacal. La cita es el 20 de marzo del 2012 en el Teatro Metro de Tampico a las 8 p.m. Adquiere tus boletos en la taquilla del Metro. Los espero, mis queridos dueños del universo. Mario Banucci en Tampico. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Hoy, miércoles 7 de marzo del 2012, en una temperatura en nuestro Puerto Rico de Tampico de 27 grados como máxima, 21 como mínima, con un 20% de probabilidades de precipitaciones en esta mañana. Amanecimos una mañana nubladón, mis reinas hermosas, y qué gusto saludarles a punto de ser el mejor día de su día de mañana, el Día Internacional de la Mujer, a escasos ya unas horas ya de este día ya para comenzar el día mañana 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y tenemos promociones para usted y claro, en un ratito más le voy a decir en qué va a consistir y mejor qué les voy a recomendar en esta mañana, que un delicioso y rico cafecito, cargadito, espumosito, con una conchita de pan. ¡Qué delicia, la verdad! 7 de la mañana con 33 minutos, que no se le vaya a hacer tarde. Nuestra línea telefónica, 213-6654. Recuérdelo bien usted, 213-6654. Para que se comunique con nosotros en esta mañana, mandar saludos, alguna felicitación en esta mañana también se puede comunicar con nosotros, 213-6654. Y saludo a toda la gente linda y hermosa que nos está escuchando a través de la romántica 950 AM y 98.5 FM. Tenemos el día de hoy un pase, ahí les va la gran promoción. Chécate, Chuy, como ya escuchamos hace unos instantes, viene el señor Mario Banucci a Tampico. ¿En qué va a consistir esta conferencia? Ahí les va. Viene a la ciudad de Tampico el día 20 de marzo en punto de las 8 de la noche. Única función al Teatro Metropolitano, como usted ya lo sabe. Y los boletos estarán vendidos en la taquilla del Metro y también en lo que es la refresquería El Globito. Tenemos promociones más adelante para usted. Preste mucha atención y anote 213-6654, Mario Banucci en Tampico. Y bueno, ¿qué es lo que va a consistir esta conferencia? Viene a predecir el futuro de nuestra ciudad de Tampico, así como para los diferentes signos zodiacales. Claro que sí, usted lo vio, los diferentes signos zodiacales, como lo es. ¿Qué signo eres tú, mi querido Chuy? Escorpión, que yo soy Capricornio, así que ¿qué nos va a deparar? Porque sabes tú que realmente el año comienza este 21 de marzo. El señor Mario Banucci, que lo vemos en un reconocido programa de televisión todas las mañanas, viene a predecirnos el futuro. Así que si usted quiere pases, preste mucha atención, porque mañana vamos a estar consistiendo a mis reinas hermosas regalando pases, 2 pases para que usted vaya a 2 afortunadas, mis reinas hermosas. Pero el día de hoy tenemos una promoción, mi querido Chuy. Claro, por supuesto, porque la charla siempre tiene buena promoción para usted. En el momento que yo diga que se tienen que comunicar, si son tan amables, mis reinas hermosas, mis papis hermosos, llamen en ese instante. Sobre todo esto va para nada más para mis reinas hermosas, solamente para mis reinas hermosas, aquellas lindas y luchadoras mujeres. En el momento que yo les diga que hay que comunicarse al 213-6654, usted ya gana un pase para que vaya a ver completamente en vivo al señor Mario Banucci. En el momento que yo le diga que tiene que comunicarse al 213-6654. ¿Y qué tiene que hacer? Solamente comunicarse, darnos su nombre y el día de mañana estar con nosotros aquí completamente en vivo en su programa La Charla, festejando con nosotros el Día Internacional de la Mujer. Así que, mi querido Chuy, antes tengo una recomendación. Si tiene un problema, cuestión legal se refiere, acuda con los expertos en la materia. Y qué mejor recomendarles al licenciado Roberto Castillo Pérez
211-3633. A lo mejor usted el día de hoy dice, pues tengo un problema con mi hijo, tengo un problema en cuestión penal, tengo un problema en cuestión laboral, me corrieron injustificadamente, entre otros aspectos que sabe usted que, bueno, estas son cosas de la vida, todos los días tenemos algunos detalles como estos. Es mejor que acudir con profesionales en la materia como lo es el licenciado Roberto Castillo Pérez. 211-3633. Vamos a una pequeña pausa de nuestros anunciantes y regresamos. Prepárense porque en unos instantes más vamos a dar ya, ahora sí que la línea telefónica para que usted se reporte con nosotros. Vamos a un corte, regresamos. 213-6654. Lo mejor que puedes tener en la mañana es una buena charla. Continuamos, no le cambies. ¿Quieres conocer otros países y no sabes qué hacer? Travel Visa Travi te ayuda a tramitar y renovar tu visa. Coordinar viajes para irte de vacaciones con familiares y amigos. No lo pienses más y consulta las promociones que Travel Visa Travi tiene para ti. Visítanos en Saravia 202 Altos, zona Centro Madero, atrás de la Presidencia Municipal. O comunícate al 216-8706. Asesoramiento gratuito. Y recuerda que información es poder y el más preparado tiene éxito. ¿Tu negocio es pequeño? Anuncios y avisos. ¿Tu empresa es mediana? Anuncios y avisos. ¿O tu negocio es grande? Anuncios y avisos. Publicate en la revista quincenal Anuncios y Avisos. Todos caben desde hace más de 15 años en la revista más solicitada de Tampico, Madero y la región. Son 10,000 ejemplares quincenales gratis. Llama hoy y mañana serás aún más grande. Anuncios desde 13 pesos diarios. Llama al 306-3789. 306-3789. Ventas @anunciosavisos.com. Tu amigo Mario Banucci en Tampico. Un gran saludo a todos mis amigos de Tampico. Los invito este próximo 20 de marzo a mi conferencia Piensa Positivo y Genera Riqueza en el Teatro Metropolitano de Tampico a las 8 de la noche. Ven y celebra además el equinoccio de primavera con nosotros y conoce lo que le depara a tu signo zodiacal. La cita es el 20 de marzo de 2012 en el Teatro Metro de Tampico a las 8 p.m. Adquiere tus boletos en la taquilla del Metro. Los espero, mis queridos dueños del universo. Mario Banucci en Tampico. Esta charla está cada vez más interesante. Continúa con nosotros. 7 de la mañana con 41 minutos. Gracias a toda la gente que se sigue reportando conmigo. Y es momento ya de marcar en este instante 213-6654 antes ya de entrar a lo que es la entrevista y decirnos su nombre. Ya tenemos una llamadita al aire. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? María Concepción, Leiva. María Concepción. Leiva. María Concepción, que, perdón. Leiva Torres. Leiva. ¿Cómo estás? ¿Ya lista para ver al señor Mario Banucci? Así es. No te lo pierdes, mi querida María. Todos los días. Creo que ya no nos escucha muy bien. Bueno. ¿Sí? ¿Nos escuchas ahí? Sí. A ver si le bajas un poquito tu radio porque se está viciando un poquito de este lado. Ahí ya te escuchamos bien. ¿Qué onda? ¿Ya estás lista para ver al señor Mario? Claro que sí. ¿Y qué tal? ¿Qué signo eres, mi querida Mari? Ya se nos cortó la llamada. Bueno, esperamos que se comunique. Y ahí está Mari Concepción Leiva, que se ha ganado un pase, que se vuelve a comunicar con nosotros, 213-6654, porque tiene que venir al programa el día de mañana, en vivo aquí, para que esté con nosotros, pues compartiendo ahora sí el Día Internacional de la Mujer. Es nuestra invitada especial. Esperamos se vuelva a comunicar con nosotros, porque por ahí una fallita técnica. Ya tenemos la ganadora del día de mañana para que venga por su pase en las 7:30 de la mañana, aquí en el programa completamente en vivo, en el programa La Charla, para que sea válido su pase, para que vaya a ver al señor Mario Banucci. ¡Qué barbaridad! ¡Qué padre que venga a predecirnos el futuro, la verdad, para nuestra ciudad y para todos los signos zodiacales! Gracias a todas las lindas personas que se siguen reportando con nosotros. A ella es la invitada especial de mañana, Día Internacional de la Mujer. Las demás personas que se siguen comunicando pueden ser afortunadas el día de mañana de otros 2 pases más que se van a obsequiar
Claro que sí, 2 pases más, pero hasta el día de mañana. El de hoy ya se fue y es para mi amiga María Concepción Leiva, 213-6654, que se va a reportar con nosotros para que nos dé todos sus datos. 7 de la mañana, 43 minutos, nos vamos a la interesante charla que tenemos en esta mañana para que usted sepa muy bien de qué manera puede un poquito ver algunos problemas que están suscitándose sobre todo en los chavos actualmente, como lo son, puede ser los embarazos no deseados, el tomar a veces el sexo en cuestión de diversión. De eso vamos a hablar un instante más. Vamos a lo que es la entrevista en la charla. La entrevista en la charla. Continuamos. Y qué gusto de saludar en esta mañana al licenciado en Psicología Gabriel Rubio Vadillo, quien pertenece a la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido a tu programa La Charla. Muchas gracias. Gabriel, platícanos un poquito. Fíjate, vamos a hablar el día de hoy sobre el segundo foro juvenil Sexo La Neta. Y la verdad, la neta, a mí me causa escalofrío saber que datos relevantes como es que el pasado ciclo escolar se detectaron 398 casos de niñas embarazadas entre 13 y 17 años. Sí, pues es una situación muy preocupante. Justamente apenas ayer veíamos en los principales periódicos de la comunidad la presencia, la situación de embarazos incluso en niñas de sexto de primaria. Eso es por demás, pues bueno, preocupante, asombroso. Las autoridades educativas aceptan que por lo menos existen 10 casos reportados en la zona confirmados de embarazo en niñas de tan solo cursando el sexto grado de primaria. Una situación pues por demás preocupante porque vemos que cada día se acerca más hacia los inicios de la edad reproductiva en la persona, en la mujer, la presencia de embarazos no deseados. Gabriel, bueno, tú como psicólogo, ¿en qué consideras que está pasando? ¿Por qué consideras que está pasando esta situación en los chavos? ¿Qué está pasando en los chavos? Nosotros hemos encontrado a través de 13 años de investigación en el campo de la psicoterapia, de la psicología clínica, de la psicología social, tenemos vínculos muy estrechos con las escuelas, con los padres de familia, con el paciente, y nos damos cuenta que el joven, el adolescente, el puber en este caso, porque es una edad mucho más temprana, llega a utilizar el sexo, como tú lo mencionabas muy bien hace rato, por diversión, como un instrumento de escape para una realidad de casa que no le gusta. Ellos buscan a través de la sexualidad abierta, irresponsable, inmadura, inconsciente, una forma de escapar, de llenar ese vacío que les deja una familia disfuncional, unos padres distantes, indiferentes, una familia que no está cumpliendo con los roles para los cuales se supone que se formó. Y es muy lógico, un adolescente, un chico que se siente aturdido, desorientado, que no tiene sentido de pertenencia, que no percibe un puente de comunicación o comprensión con sus padres, pues ¿a qué va a recurrir? A lo más cercano que tiene, que es el placer de su propio cuerpo. Sería como una especie de escape este tipo de conducta. ¿En qué va a consistir este foro? Este foro que lleva por nombre Sexo La Neta, ahora sí que segundo foro. Platícanos en qué consistió el primer foro y en qué va a consistir este nuevo foro. Sí, muy bien, Berenice. Pues el año anterior estuvimos en la Casa de la Cultura de Tampico realizando la primera edición de este foro juvenil Sexo La Neta, en el cual se brinda de la voz de destacados profesionistas del campo de la psicología, pues bases de orientación con fundamentos científicos completamente serios, orientados, pero en un lenguaje juvenil accesible a la población de esta edad, con la finalidad de que ellos puedan disipar sus miedos, que puedan disipar sus dudas, que podamos derrumbar mitos, porque pues es triste darnos cuenta que chicos incluso de preparatoria o de universidad también tienen ideas bastante equivocadas sobre la sexualidad, sobre los métodos anticonceptivos, sobre los ciclos de fertilidad y reproducción en la mujer, sobre ciertas conductas y prácticas sexuales riesgosas. Hay una tremenda, yo no podría decir que desinformación, lo que hay es una falta de cultura para hacernos llegar a esta información, porque la información está ahí, las autoridades se han preocupado por difundirla en las escuelas, en centros de salud, pero desgraciadamente los que estamos fallando somos los padres de familia porque no nos estamos comprometiendo con esa educación integral. Difiere un poquito en algunas cuestiones que más adelante te lo expresaré, pero me gustaría saber
no existen preguntas tontas, es parte también de este foro. Gabriel, platícanos, ¿a qué se le llama esto? Preguntas tontas, dicen los chavos, como ¿por qué o para qué pues le llaman ustedes a esto? Lo que pasa es que muchas veces los chavos se quedan callados porque tienen miedo de preguntar, considerando que los demás se van a burlar, porque consideran que su pregunta o su duda es demasiado simple. Piensan que es absurdo que a la edad de los 15, 16 años ellos desconozcan o confundan ciertos temas dentro de la sexualidad, y por pena, por miedo a preguntar, por miedo a parecer tontos, no preguntan. Y es cuando decimos, bueno, pues no hay más tonto que el que no pregunta y que se queda con la duda. El inteligente es quien la resuelve, ¿verdad? Y hemos visto situaciones, te lo menciono como un ejemplo, ¿verdad? Chicas que, por ejemplo, aún confunden órganos como lo es el meato urinario y como lo es el clítoris, o que incluso no tienen ubicado exactamente a cuál orificio correspondería lo que pudiéramos definir como vagina, si es exactamente por aquí donde nacen los bebés, cosas que quizás nos puedan sonar absurdas como adultos, o para algunos jóvenes con mejores bases educativas, pero para muchos chicos o chicas son temas que aún tienen muchísimas dudas, y que por simples que aparezcan, si no se resuelven, si no se disipan, acaban confundiendo terriblemente la formación de la sexualidad. Eso sí es cierto, pero por ejemplo, ¿quiénes están participando en este foro? Vamos a platicaros un poquito. Bueno, aquí este es un esfuerzo que se realiza a través de la Dirección de Educación del Ayuntamiento de Tampico. Aquí se ha sumado también el Ayuntamiento de Madero a este trabajo. Está la Unión Nacional de Padres de Familia, Colonia del Conocimiento, Grupo Freedom, al cual represento, y están algunas psicólogas como Wendy Orduño, como Ania, quienes estarán participando con los chicos, pero más que nada el foro es un espacio para que ellos planteen sus dudas, para que ellos puedan dejar de lado los miedos y se atrevan a disipar de una vez por todas ese velo de misterio con el que encubren muchas de sus dudas, de sus interrogantes. Ok, está bien lo del foro, pero ustedes, como ya escuchamos que está participando los padres de familia, las escuelas, las autoridades, ¿cómo están preparando a estos chicos para que acudan al foro? ¿Qué actividades hacen antes de realizar el foro o qué actividades van a realizar antes? Porque esto es una tarea difícil. Ahorita lo escuchamos muy padre y muy fácil de hablar contigo, pero a lo mejor la neta, como dice el foro, ¿verdad? El foro que va a llevar a cabo, a veces como joven, porque ya hemos pasado por ese periodo, ¿verdad? Dices tú, no, yo mejor me voy con los amigos, me voy de pinta, no quiero saber cuál foro, de qué me va a ayudar, yo sé todo, porque cuando estamos jóvenes todo creemos saber. Entonces es un poco difícil trabajar con los chicos. Digo, a mí me ha tocado en una ocasión trabajar precisamente en un foro, platicando con ellos, y si no tienes ese dinamismo, y si no, ahora sí le hablas a su nivel o algo, a veces los chavos dicen, no, conferencias, pues como que no me llamaría mucho la atención escucharlo. ¿Cómo están motivando a estos chavos y qué actividades están llevando a cabo pues antes de este foro y después de este foro? ¿Cómo van a continuar? Sí, de hecho, como bien lo mencionas, es una tarea muy difícil trabajar con la juventud. Nosotros tenemos implementada una serie de programas a través de talleres y conferencias que se le dan con acceso totalmente gratuito a las escuelas de cualquier nivel, tanto públicas como privadas. Ha sido así el esfuerzo que se ha marcado fundamentalmente desde la Dirección de Educación del Ayuntamiento de Tampico, y el compromiso pues es que las familias se involucren. Hemos dado difusión de eso a través de medios como el radio, como el que amablemente nos ofreces aquí en este momento en tu programa, en televisión, se le da difusión a través de los periódicos, que también nos apoyan mucho. Es un esfuerzo conjunto. Cuando yo te hablaba hace un momento de que falta la colaboración de los padres de familia, es porque hemos visto que, bueno, hemos tenido mucho éxito, ha habido una demanda importante de este tipo de servicios educativos, pero si tú lo comparas con la población que tiene realmente las escuelas, vemos que la proporción de la gente que se interesa y que acude a este tipo de eventos es mínima. Es algo que realmente nos preocupa porque, bueno, ya estamos viendo lo que pasa, por ejemplo, en temas como el suicidio, ¿no? O el embarazo en adolescente. Los padres de familia que viven ese tipo de problemas, antes de que eso pasara, pensaban igual que el común de la gente que deciden oír, que dice, no, eso ocurre solamente en familias con muchos problemas. No, eso en mi casa no va a pasar, a mí nunca. Exacto, es el mito, ¿no? Lo que hemos estado haciendo es involucrar a los padres de familia y hemos tratado de que la educación sea pues balanceada, que sea integral. Para ese fin nosotros estamos previamente también a esto invitando el día jueves 8 de este mismo mes, jueves 8 de marzo, mañana mismo a las 7 de la noche en el auditorio del Colegio Félix de Jesús Ruller. Ahí tenemos una plática especialmente dirigida a padres de familia que se llama Educar la Sexualidad. ¿Cómo orientas a tus hijos cuando estos saben más que tú? En algunas áreas esa es una realidad
verdaderamente problemática. Cierto, porque mira, ¿hasta qué punto? Estábamos platicando, un saludo a la licenciada Ania, estábamos platicando que hasta qué punto los papás son amigos y hasta qué punto se han vuelto muy consentidores actualmente los papás. Digo, he visto que no, por con tal de que no tengo tiempo porque me la paso trabajando todo el día, claro que sí, lo que tú digas, mijito, que quiere ir a la fiesta, que quiere llegar a las 2, 3, 4 de la mañana, que porque tú no estás aquí en casa y déjame salir, y bueno, entonces con tal de que los papás, con que los hijos no se rebelen y se vayan de la casa y bueno, entre otras situaciones, ahí están los papás consintiendo. ¿Hasta qué punto el papá tiene esa autoridad y hasta qué punto es un papá amigo? Ahí, ¿cómo consideras tú? ¿Cuál es tu punto de vista? Yo considero, me sumo a la opinión que tiene el doctor Amaya, es quien el autor del libro Padres Obedientes, Hijos Tiranos. Él menciona que somos una generación que está demasiado ocupada en ser amigos, en ser cuatachos de los hijos, como bien lo dices, y hemos ido dejando de lado nuestra función o rol principal, que es el ser papás. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, él expone que provenimos de una generación de abuelos que fueron sumamente rígidos, que nos sembraron principios, valores, hubo una formación ética muy importante, mucha disciplina, pero desgraciadamente este tipo de conceptos ya no se retransmitió a las generaciones nuevas. Hablamos de las del 95 hacia adelante aproximadamente, y vemos que los padres usan mucho una bandera para estas posturas que tú bien mencionas. Dicen, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo pasé, yo no quiero que mi hijo carezca de lo que a mí me hizo falta, voy a darle todo. Exactamente, pero estamos de repente dándoles todo, incluso aquello que no necesitan, y aquello que ellos no están sabiendo valorar porque no se los hemos transmitido así. En mi humilde opinión, yo digo que empecemos por un embarazo no deseado y estos problemas que se están suscitando, que bueno, es el foro que nos lleva a hablar en esta mañana, como es el segundo foro de Sexo, ¿sí? La neta. Bueno, yo considero que va la autoestima. Estamos en el mes internacional de la mujer y las niñas 13, estamos hablando, a lo mejor hasta 13 me suena muy grande de edad. A veces ha habido casos que a lo mejor un poquito más pequeñas, ¿no? No sé si se refiere a salvo de lo que tú me digas, a la autoestima. Una niña que está en casa, que no tiene una autoestima, que no es querida, que busca en lugar de un novio a alguien que la quiera, incluso un papá en lugar de un novio, un papá en lugar de un esposo. Desde ahí empezar la formación de como mujer. Ahora sí te hablo como mujer, el decir desde un principio una baja autoestima. Creo que de ahí se derivan muchos de los problemas. ¿Por qué estos embarazos no deseados? Porque como decías al principio de la charla, la mujer o la niña busca un refugio, un amor y bueno, se va con, ahora sí, agrégale la falta de información, se va con el chico, con el novio, aquí yo te doy amor, te doy cariño, y es cuando resulta toda esta problemática, como vemos a padres de muy temprana edad, y no saben llevar, imagínate esos papás, estoy hablando 18, 19 años, ¿qué formación le van a dar a sus hijos? Y es un patrón de conducta, Gabriel. Así es, diste justamente, ahora sí que en la pata flaca de esta sociedad, la razón por la que una chica, un joven, ¿verdad?, menor de edad, a tan temprana edad se involucra en una relación sexual irresponsable, es la misma por la cual, por ejemplo, cae en adicciones, viene huyendo, viene escapando de una realidad en casa que no le gusta, que no le llena, que no hace sentirse querido, importante ni valioso. La autoestima, sin lugar a dudas, en la población promedio mexicana es bajísima, realmente es una situación muy preocupante, muy problemática, pero sobre todo en la mujer, en una estructura de sociedad tremendamente machista, pues sabemos que lleva la peor parte. En nuestro país todavía es una vacilada hablar de equidad de género, hablar de igualdad entre los sexos. Esto es un mito, es una vil mentira, y desgraciadamente la misma mujer es la que propicia, fomenta y promueve el machismo a través de la formación y educación que le da a las hijas. Todavía es común escuchar a abuelas que te dicen, mira mija, pues si tu marido te engaña, tú aguántate, tú no digas nada, tú no hagas nada, da tu lugar, porque tú eres la señora, aquella siempre será la otra. Como si eso fuera, como si un papel de esposa fuera suficiente para hacerte sentir importante o valiosa como persona, y que por ello debes de suprimir y debes de pasar por alto los engaños, las mentiras, las traiciones. Desde ahí vemos una desigualdad social en la forma en cómo se está educando a las mujeres, y lo preocupante es que las niñas desde muy chiquitas escuchan eso. Están viendo que la mamá tolera, soporta y permite que el papá le pase 10, 20 tipas por la nariz y sigue como si nada, aquí no pasa nada. Pero si la mujer reacciona igual, inmediatamente se le van encima porque es que tú eres mujer, tú sí pierdes, él no pierde porque él es hombre. Empieza un bombardeo de ideas absurdas que, insisto, desgraciadamente, escuchan las niñas desde una edad muy temprana y van aprendiendo que su lugar en la vida es ese, que es normal permitir y tolerar que el papá
que el hombre en este caso golpee, engañe, mienta, insulte, humille, pero que su lugar de esposa les da una especie como de inmunidad y que están forzadas a tener que soportar eso. Son ideas absurdas, pero desgraciadamente aún siguen siendo parte de ese legado matriarcal y machista que tenemos en nuestra cultura. La verdad es que deben de prestar un poco de atención las autoridades en fomentar un poco en las escuelas, en las diferentes instituciones educativas, en que acudan ustedes como psicólogos a ayudar a las chicas, a ayudar a las jovencitas, pues para que no haya tanto embarazo y tanta situación, como dices tú, de repetir patrones de conducta, porque traer un niño al mundo significa una gran responsabilidad, hacerlos entender de esa manera, y bueno, pues si en su casa a lo mejor no hay esa orientación adecuada, como tú dices, pues fomentarlo a través de las escuelas y de algunos otros organismos. Ahora, me gustaría saber tu punto de vista en relación a que llamabas autoridades. Ves que ya viene también incluso Semana Santa, viene el fenómeno, el playazo, el que las diferentes autoridades llegan a la playa, y bueno, aquí estamos hablando de que sexo, la neta, precauciones, y llegamos a nuestro máximo paseo turístico bien contentos porque tú y yo hemos ido, ya digo, no estamos tan así viejitos, ¿verdad? Pero ya hemos pasado por el asunto de chavos todavía, pero aún más, hablemos como de ahí por de secundaria, prepa, que es la fiebre de vámonos a la Semana Santa, el playazo. Llegamos y lo primero que encontramos a la entrada de nuestro máximo paseo turístico son el obsequio de condones. Condones que en un medio de comunicación estaba leyendo hace días pasados, que vienen de muy baja calidad. Entonces ahí, como dices, bueno, promovemos que se susciten algunos detalles en nuestro máximo paseo turístico. ¿Tú qué opinas de esta situación de campañas? Yo siento que este evento de repartir condones de la calidad que mencionas es un ingrediente equivocado más de este caldo, de esta sopa que estamos haciendo mal todos. Y bueno, aquí yo creo que los padres de familia, insisto mucho en eso, tenemos bastante responsabilidad en esto, porque bueno, cuando son más niños estamos diciendo que si son mal educados es por culpa de los maestros. Ahora que llegan a la adolescencia, si siguen equivocados y hay ese tipo de fenómenos, ahora las autoridades de salud son las culpables porque ¿por qué reparten condones? La pregunta es, ¿y entonces el padre de familia cuándo rayos va a ser responsable de algo? Yo considero que esta postura de las autoridades es una medida insuficiente, quizá bien intencionada, pero carente de una visión integral de la realidad, porque sí, no hay un sustento, no hay una base, por lo siguiente. Cuando un adolescente está en una etapa de rebeldía y que utiliza una relación sexual de manera desprotegida, inconsciente y irresponsable, te puedo asegurar, porque lo hemos visto con muchos pacientes y alumnos, que lo último que piensa es si lleva el condón, si la chica se toma alguna pastillita, si está en sus días fértiles o no, le importa un rábano, ni él ni la chica están pensando en eso. Obviamente su idea, su impulso es algo que los motiva desde una mera necesidad biológica, una necesidad emocional de rebelarse, de sentirse superior, poderoso, de encontrar un placer de fácil acceso, y por supuesto que no va a pensar en este tipo de medios para protegerse. Eso correspondería a una formación integral que el adolescente no ha tenido, de la cual carece, y por lo mismo la medida de repartir o no condones pues viene a ser prácticamente tanto inútil como inofensiva, pudiéramos considerarlo así. Platicando con una madre de familia me dice, mira, yo a esto, como no, ante la rebeldía y ante, bueno, todo lo que se suscita por una falta de información, ya sea de padres, de maestros, de sociedad, yo le agregaría a esta campaña, y es un dato, tómalo a lo mejor a consideración, anticonceptivos. Digo, ya que no puedes con la situación de que como quiera van a seguir con la campaña, pues también aparte del condón, pues agrégale un anticonceptivo para la chava. Digo, habrá quien se lo tome, habrá quien no, hay muchas maneras de prevenir y ya con eso podemos disminuir, pero si la situación de estar ahí presentes, ustedes como psicólogos, como sociedad de padres de familia, el involucrarse muy bien en este tipo de situaciones que la verdad son muy lamentables. Incluso vemos abortos, vemos muchas situaciones que suscitan falta de información y después vienen las complicaciones de que mejor no tengo al bebé porque qué van a decir en casa, y ese es otro tema que la verdad pues son muy interesantes hablar de eso. Espero que haya servido mucho de reflexión a los chavos, que incluso también los padres de familia que escuchan este programa, que lo sé que están muy atentos, vayan y acudan a este foro, que nos comentas nuevamente qué día es, a qué hora, si va a tener algún costo. Si eres tan amable, David. Sí, no, el evento es completamente gratuito. Aquí lo que estamos buscando es reforzar la idea de una educación integral. Insistimos mucho en el hecho de atender solamente los embarazos, o solamente las enfermedades, o solamente los preservativos, nos da una visión corta, incompleta de la realidad.
Hay sociedades más avanzadas que la nuestra, entre comillas avanzadas, en donde, bueno, las chicas pues nos embarazan, hay una planificación familiar excelente, etcétera, pero el problema sigue siendo el mismo. El sexo sigue usado como medio de diversión, no como un elemento integral del desarrollo del ser humano. Resultado, son sociedades con tremendos y graves problemas de matrimonio, con matrimonios que terminan en fracasos, con una sensación de vidas vacías, sin sentido, conforme avanza el tiempo y se dan cuenta que el solamente vincularte a través de la sexualidad con una persona, sin que se involucren sentimientos y una formación integral, pues es algo que te va a seguir dejando vacío. Entonces, estos puntos de vista se incluyen en la filosofía de este tipo de foros. Insistimos, nos gustaría mucho que la sociedad nos acompañe, que estén los padres de familia conscientes en bien a sus hijos. El evento es este próximo viernes 9 de marzo, en punto de las 10 de la mañana. Va a tener lugar en el auditorio del CETI 109. No hay ningún costo, este es un evento completamente gratuito. Lo único que queremos es que los padres de familia pues envíen a sus hijos, las autoridades educativas, los maestros nos apoyen y hagan una comisión para que lleven también a los alumnos a este evento. Y pues también recordar, ¿verdad?, para los padres de familia especialmente, que el que tenemos preparado un día antes en el auditorio del Colegio Félix de Jesús, educar la sexualidad, cómo orientas a tus hijos cuando estos saben más que tú. El evento también es sin ningún costo. Este es un día anterior, el jueves 8 en punto de las 7 de la noche, y al día siguiente, viernes a las 10 de la mañana, en el auditorio del CETI 109, el Foro Juvenil Sexo La Neta, edición 2 para adolescentes. Muchísimas gracias al psicólogo Gabriel Rubio Vadillo, quien es de la Unión Nacional de Padres de Familia, por tu presencia en esta mañana. Muy interesante charla y bueno, aquí eres bienvenido a tu programa La Charla, que vengas a darnos una buena orientación y, ¿por qué no?, jalar las orejitas un poquito a los padres de familia, que a veces hace falta, ¿verdad? Y prestar un poco de atención a sus hijos, y no todo es nada más consentirlos, diversión y estar ahí nada más solapando algunas cuestiones de los hijos. Hay que prestar atención a los hijos, porque son muy valiosos para cada uno de ustedes, ¿verdad?, como padres, y qué mejor de llevar una buena orientación a través de profesionales como ustedes. Muchas gracias, Gabriel, por estar en tu programa La Charla. Al contrario, y pues compartimos un número telefónico para la gente que guste preguntar por cualquier duda, es el 364-1593, repetimos, 364-1593. Y también tenemos un celular disponible, 127-8169. Ojalá los padres se sumen a este esfuerzo y actuemos sobre todo, Berenice, a tiempo. La infancia y la adolescencia son edades que no regresan, y las consecuencias de los descuidos educativos van a durar para siempre. Muchísimas gracias, psicólogo Gabriel Rubio, en esta mañana. Agradezco los controles técnicos a mi querido Chuy Pineda. Nos tenemos que despedir sin antes recordarle que es una persona valiosa y exitosa. Valórese todos los días, y lo principal, échele punch a la vida. Soy su amiga Berenice Zamora. Un besito y hasta mañana. Tu amigo Mario Vanucci en Tampico. Un gran saludo a todos mis amigos de Tampico. Los invito a este próximo 20 de marzo a mi conferencia Piensa Positivo y Genera Riqueza en el Teatro Metropolitano de Tampico a las 8 de la noche. Ven y celebra además el equinoccio de primavera con nosotros y conoce lo que le depara a tu signo zodiacal. La cita es el 20 de marzo del 2012 en el Teatro Metro de Tampico a las 8 p.m. Adquiere tus boletos en la taquilla del Metro. Los espero, mis queridos dueños del universo. Mario Vanucci en Tampico. Este programa fue hecho para ti. Gracias por ser parte de esta charla. Te espero en nuestra próxima edición de La Charla, a través de La Romántica 950. Este programa fue patrocinado por Travel Visa Travel.